buenas a todos, programa número 36 de Economía Sub-30. Semana de datos muy positivos para el gobierno. Tuvimos el dato de la inflación mayorista que por primera vez da abajo del ritmo de Crowley Peg, con lo cual vamos a ver si esto trae medidas potenciales que puede tomar el gobierno dado esta baja, dado este buen dato. ¿Qué pasa con los dólares? ¿Qué pasa con las emisiones de deudas de empresas? ¿Cómo hace el Banco Central para, en este momento del año, tener una fuerte compra de dólares? Algo que estacionalmente en general no sucede. Vamos a tratar de ver un poquito por qué. Y vamos a ver el dato del saldo comercial y que también suben un poco las importaciones, suben también las exportaciones un poco. Vamos a ver, bueno, obviamente qué nos depara la dinámica de esto, de este fenómeno del sector externo. Y por último, algo que mencionamos en uno de los primeros programas del año, junto con lo que fue ver un poco qué pasaba en el mercado de compra de diferentes entidades bancarias. Salió una noticia de que Meli, Mercado Libre, estaría buscando licencia bancaria para operar como banco. Esto, bueno, dijimos en su momento que podía pasar, así que vamos a analizar un poco ese punto y ver qué puede significar esto para el mercado cambiario y el resto de los bancos locales. Para ver todos estos temas, estamos hoy con Iván Kachanowski. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, obviamente muchísimas gracias por sumarte, y te voy a hacer la primera pregunta sobre todo el tema del dato de inflación mayorista que salió abajo ya del ritmo de Crowley Peg. ¿Hay o no hay, tenemos o no tenemos atraso cambiario? Bien, yo creo que la pregunta del atraso cambiario es la discusión, ¿no? Y lo que se va a discutir bastante el próximo año. A mi juicio, sí hay un atraso cambiario. Creo que si uno mira la serie está en unos mínimos bastante interesantes. Sé que al gobierno y al equipo económico no le interesa mirar esa serie, que esbozan otros argumentos válidos. Que si vos los analizás, creo que así todo concluís que hay un atraso cambiario, ¿no? Fíjate lo que dice Caputo. Caputo dice, si uno hace la tarea, es normal que tengamos un tipo de cambio bajo, ¿no? Y yo te diría que tiene razón. Ahora, en lo que creo que por ahí no tiene razón es que no sé si la tarea todavía está hecha, digamos. La estamos empezando a hacer. Yo coincido que si uno hace la tarea, el tipo de cambio por ahí tiende a estar más bajo. Pero todavía Argentina no está ahí, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, me parece que por ahora se está gestando un tipo de atraso cambiario, que si Argentina no empieza a hacer las famosas reformas estructurales que todavía están pendientes, es más peligroso, creo yo, continuar con el crawling peg que no hacerlo, ¿no? Digamos, hay que ver en qué momento se sale del cepo. Yo creo que va a ser después de las elecciones. Y que mientras tanto se va a continuar con un crawling peg que probablemente sea menor y por debajo de la inflación, y que a mi juicio va a continuar alimentando este atraso cambiario. Creo que es la mayor debilidad por ahí que tiene el gobierno. El resto de los números creo que están bastante bien, así que la buena noticia, si querés, es que hay aire para tratar de ordenar la economía, porque Blanqueo fue exitoso, pero creo que hay que trabajar en esto de cómo financiar la demanda de dólares. Bueno, hablando de eso, te quiero preguntar, ahora te pregunto puntualmente de lo que fue el dato de inflación mayorista, que obviamente desaceleró, número más bajo desde mayo de 2020, si no estoy equivocado. Deflación de bienes importados, creo que eso es algo que no vimos tampoco todavía. ¿Podemos ya tener un problema de la cuenta corriente como tuvimos, por ejemplo, en 2018? Que en definitiva la discusión es cómo financiás, de dónde sacas el financiamiento, aprovechamos financiamiento externo. Bueno, obviamente terminamos teniendo problemas. ¿Vos pensás que acá eventualmente, no porque hoy no sea manejable el déficit que tenés de cuenta corriente, tengamos un problema mucho mayor, similar al del 2018? Vaya a ser que obviamente el contexto, si querés, es ligeramente diferente, ¿no? Sí, a ver, hay similitudes, pero también hay diferencias sustanciales. Es cierto que hay un financiamiento de la demanda de dólares que es más artificial. En 2018 era exclusivamente carry trade, y cuando eso se da vuelta fue un problema. Y acá no creo que sea exclusivamente carry trade, porque está este blanqueo de por medio que es muy distinto al de Macri. El de Macri buscaba fortalecer reservas. Por ahí va algo a la actividad, por ahí va algo al crédito, tiene otros objetivos, te diría. Y una diferencia no menor que estás realmente reduciendo el déficit fiscal. A las trompadas, después si querés vemos los modos, de otra manera.
que con Macri no sucedió eso, más los primeros 2 años hasta incrementó un poquito el déficit, ¿no? Entonces, si vos lográs terminar de equilibrar las cuentas fiscales, eliminás esa necesidad de deuda, que fue un poco lo que no pudo hacer Macri, por eso se tuvo que endeudar y por eso terminaste en el FMI cuando quedaste fuera de los mercados internacionales. Entonces, sí, es cierto que la demanda de dólares todavía tiene un financiamiento artificial, pero es distinto que está yendo a un equilibrio cuando antes no. La última colocación, esto es un dato que dio Fernando Marul en Twitter ayer, la última colocación de deuda del Tesoro en el exterior fue 2018, 6 años, 9.000 millones de dólares, a 12 años, a una tasa del 6% con riesgo país en 355. Hoy el riesgo país lo tenés en zona 700. ¿Vos creés que hay margen para que el Tesoro salga, no digamos tomar nueva deuda para financiar déficit si se quiere? ¿Vos creés que el gobierno va a tener margen de ir al mercado a buscar para refinanciar los vencimientos del año que viene? ¿O va a tener que seguir mostrando, bueno, buscamos un repo, ya mandamos los dólares afuera para pagar capital e intereses de lo que vence en enero? ¿Vos creés que va a seguir comprimiendo el riesgo país y va a haber margen de salir a buscar el roleo de la deuda? Creo que está cerca. A ver, yo, si te soy sincero, soy de los que subestimó la magnitud del blanqueo. Yo pensé que iba a ser bastante menos. Entonces, como tuviste un blanqueo exitoso, obviamente parte de eso fue a comprar bonos, entonces se mueve el precio, el riesgo país empieza a caer. Esa es una de las explicaciones. Y por el otro lado, la gran incógnita que tenía Argentina era si iba a poder pagar los primeros vencimientos del 2025. Eso empieza a despejarse. Entonces, bueno, contribuyó también a que el riesgo país caiga. Como bien decís, creo que ayer cerró en 7.50 o por ahí. Yo creo que si atraviesa los 600 para abajo, ya está en condiciones de salir un poco a buscar deuda. Obviamente que cuanto menor mejor, ¿no? Pero yo creo que ya en 600 es un número aceptable. Yo me acuerdo en la época de Macri se hablaba de 800 como límite máximo, si te pasás de eso mejor no tomes deuda, pero la tasa de interés de Estados Unidos era menor, ¿no? Y hoy por ahí entonces con esa tasa de interés, que es un poquito más alta, un riesgo país más bajo vas a necesitar, pero ten en cuenta que todavía no se firmó un nuevo acuerdo con el fondo, que si eso se hace bien y inspira algo más de confianza, podés tener otra caída fuerte del riesgo país que te meta en esa zona donde vos ya tomarías deuda, no para frenar un déficit porque lo estás corrigiendo, sino para por ahí pagar otra deuda, empezar a ordenarte financieramente, lo cual sería muy positivo, y lo cual también baja la dependencia del FMI, que eso es importante, que ya con el blanqueo la bajaste, no digo que no sea importante, ¿no? El FMI sigue siendo un jugador importante, pero tanto el FMI como Argentina empezaron a respirar con el blanqueo exitoso. Bueno, ya por ahí no es tan urgente que te tenga que dar dólares para que me los vuelvas a pagar. De hecho, el fondo hizo una declaración, bueno, si Argentina me pide los dólares, no se los doy. Todavía los dos se mostraron un relajo, tanto Argentina como el FMI, en el apuro que había antes por negociar con el FMI, que a mí era algo que me preocupaba, ¿no? Porque sobre todo estaban las elecciones en Estados Unidos, se dilataba, tardaban en llegar, y yo dije, bueno, pará, que el 2025 no está tan lejos y hay que negociar todo esto. Bueno, el blanqueo de alguna manera te generó un nuevo ballgame, ¿no? Digamos, hay que pensarlo ahora desde otro pequeño paradigma distinto. Bueno, eso y es cierto que claramente dólares para financiar cosas hay, porque de hecho hay muchas emisiones de deuda corporativa de la Argentina. Las empresas en la Argentina se financian más barato que el Estado, lo cual eso no suele pasar en el mundo, es un fenómeno raro. Yo también comparto con vos que si se siguen haciendo los deberes de alguna manera, esto se debería poder tender a acomodar y que tengas nuevamente acceso al mercado. ¿Cuáles son las medidas que crees que se pueden venir con, bueno, inflación mayorista más baja? Vamos a ver si la inflación minorista acompaña también. Bueno, tasa en dólares interna muy alta, se puede venir una baja de tasas, no hay prácticamente brecha, se puede cambiar el blend dado que no tenés brecha. Bueno, ayer hubo anuncios respecto a afloje para uso de dólares de los importadores, que tenían muchas restricciones. Es ligeramente desarmar un poquito más el cepo. ¿Qué medidas crees que se pueden venir en este contexto, teniendo en cuenta, bueno, veranito económico, si le querés poner alguna palabra que tuvimos el último tiempo? Bueno, a ver, hay una que creo que sí, que tarde, más temprano que tarde va a llegar, que Milei ya más o menos la comentó, que es la disminución de crawling peg. Es decir, si la inflación realmente llega al 2,5% mensual, a la minorista, que es el número que él considera como de equilibrio, ¿no? Porque la inflación en el mundo corre a 2, y el 0,5 que hablaba, etcétera.
va a bajar el crawling peg a 1 o 1,5. ¿No? Entonces, está clarísimo y a mí me da la sensación que Caputo, en esto que hablábamos antes, de que si uno hace la tarea, el tipo de cambio tiene que estar barato, lo cree. Bueno, lo cree y no lo cree, porque si fuera tan natural, en verdad, sacaría el cepo, ¿no? Entonces, con lo cual, por preferencia revelada, hay cierto miedo a que el tipo de cambio suba si salís del cepo. Entonces, la disminución de crawling peg para mí va a ser una medida muy probable que ocurra. Creo que van a tratar de continuar con alguna baja tasa de interés, con mucho cuidado. Acordémonos que en abril y mayo la empezaron a bajar muy rápido, muy fuerte, y eso te alimentó la brecha. Yo creo que el gobierno aprendió de eso y ahora lo va haciendo con mucho más cuidado, tocando encajes también, es decir, que me parece que el equipo técnico le está dando unas vueltas de tuerca, mirando otras variables también, cuando antes por ahí era subir o bajar la tasa. Así que yo creo que va a buscar una reducción de las tasas también, lento, pero la va a buscar. El blend que mencionabas, yo creo que eventualmente se va a ir, eso le puede generar algo más de oferta de dólares del agro, que también fue bueno en los últimos meses, ¿no? Que veníamos con un poco de miedo y la verdad que la liquidación fue bastante buena. Y después creo que va a haber avances parciales, pequeños, en ir flexibilizando el cepo, pero que, en mi opinión, y esto nadie lo sabe, yo creo que se va a salir después de las elecciones, ¿no? El gobierno está en un trilema monetario, básicamente, ¿no? En el famoso trilema de si mantengo el tipo de cambio fijo entre comillas, porque tenés crawling peg, pero muy intervenido, la autonomía del Banco Central o de la política monetaria y la libertad en la movilidad de capitales. Y bueno, lo que va relegando para mí es la libertad en la movilidad de capitales en ese trilema, es lo que va dejando para el final, para eventualmente, cuando la brecha sea cero, que lo que quede relegado sea el tipo de cambio fijo y ya tengas un tipo de cambio libre con brecha cero. Pero me parece que es más para una eventual fase 3. Yo creo que lo que va a marcar el final de la fase 2 es la salida del cepo, post-elecciones, y que la fase 3 va a estar más vinculada a ver qué reformas estructurales se pueden hacer, porque ante falta de reformas estructurales metieron en el acelerador en las regulaciones, que está muy bien, pero bueno, en algún momento hay que encarar las reformas. Lo que pasa es que el Congreso está débil. Bueno, eso es cierto también. Hay elecciones el año que viene, con lo cual hay muchas cosas que probablemente sean un poco más difíciles para implementar para el gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que efectivamente mayoría no tienen. Hay que ver qué sucede con las elecciones, incluso en un muy buen contexto electoral, tampoco tengan mayoría propia. Probablemente tenga que seguir con alianzas, con lo cual eso es bastante relevante. Salió el dato de la balanza comercial. Obviamente tuvimos, por suerte, superávit nuevamente, menor al mes anterior. Estacionalmente, si miramos años anteriores, creo que es un buen número también relativamente. Siguen aumentando las importaciones. Eventualmente podemos, bueno, obviamente discutiendo el dólar, discutiendo el crawling, discutiendo, bueno, qué puede pasar con la inflación. ¿Crees que eventualmente el aumento de importaciones por una reactivación de la economía puede generar un problema de la balanza comercial o vaca muerta, por ejemplo, con las exportaciones de oil and gas, el agro más normalizado y algún otro sector que pueda empezar a aportar al ingreso de divisas vía exportaciones? ¿Crees que podemos tener un problema de balanza comercial eventualmente con este esquema? Sí, podría pasar. Déjame primero hacerte un comentario último sobre el Congreso y después voy a este tema, que me quedé con lo del año electoral. Un tema no importante es, no nos olvidemos que Milei estuvo gobernando en base a vetos, ¿no? Entonces eso también es algo complicado de acá en adelante en año electoral, digamos. ¿Se puede gobernar en base a vetos o en un año electoral eso se va a volver más difícil? Así que va a ser desafiante el año que viene. Con respecto a la balanza comercial, y bueno, a ver, la teoría te dice que vas a una balanza comercial que se va a ir debilitando, ¿no? Digamos, en cuanto al saldo positivo, ¿no? Que con el atraso cambiario, con la recuperación de la actividad, las importaciones van a crecer, las exportaciones por ahí no tanto, se te va a ir achicando ese gap, entonces te van a entrar menos dólares. Sobre todo en un contexto donde ganó las elecciones Trump, que va a recrudecer sus relaciones comerciales con China, el mundo va a tener más incertidumbre, cómo están reaccionando el resto de los países devaluando. Argentina está haciendo lo contrario, con lo cual entonces todo eso te va a jugar en contra. Entonces, si vos metés todo eso en la balanza, tenés que concluir que la balanza comercial va a ser menor, que te van a ingresar menos dólares, salvo que haya un shock de confianza y vengan todas estas inversiones que vos mencionaste, que vaca muerta, que la energía, que etcétera, que puede pasar. Yo lo veo más de mediano plazo, pero de vuelta, a mí este gobierno me ha sorprendido para bien en dos o tres variables claves. Yo pensé que la inflación iba a terminar más alta, creo que nos sorprendió a todos, terminando más baja.
yo subestimé el blanqueo y por ahí estoy subestimando esto de las inversiones también. La verdad que habrá que ver. Yo creo que es difícil que vengan inversiones sustanciales mientras haya cepo. Y dado que mi hipótesis es que el cepo se sacaría recién en octubre, la balanza comercial para mí la que viene debería ser menor. Ahora si salís del cepo en abril, mayo, y bueno, todo esto puede cambiar. Y te diría que sí, que hay alguna confianza que a mí me sorprende, ¿no? Digamos, yo digo, bueno, si uno ve la experiencia de Macri, la verdad es que en el 2017 en las legislativas le fue bien y sin embargo eso terminó mal, ¿no? Entonces, como inversor, yo diría, bueno, esperemos a ver qué pasa, digamos, no me jugaría tanto. Pero evidentemente Milei tiene algo que cautiva, pero bueno, después hay que ver en los números, en el Excel, al momento de poner la plata, qué pasa si Brasil está más devaluado, si Chile está más devaluado, si no bajas los impuestos, cómo cierra todo eso, ¿no? Ahora, el potencial es indiscutible, ¿no? Pero bueno. Te iba a preguntar, ¿vos creés que todo, más allá de hacer bien las cosas internamente y, bueno, más allá obviamente de poder diferir en general cuál es la política 100% efectiva en este momento, ¿vos creés que el exterior, el contexto internacional puede de alguna manera complicar? No digo meter a Argentina nuevamente en una crisis, porque calculo que si efectivamente haces las cosas bien, estás mucho más protegido de una crisis muy fuerte, salvo que haya una crisis masiva o sistémica internacional. ¿Vos crees que lo que pueda pasar de corto plazo con el contexto externo puede complejizar un poco el plan que tiene hoy el gobierno en mente? Depende de lo que vos creas. Si vos crees, como Caputo, que se está valorizando, que el dólar está barato naturalmente, y no, porque la tarea de a poco la vas haciendo. Ahora, si crees que todavía la tarea no está hecha, que se está empezando a hacer, el contexto en ese sentido te juega en contra, porque el dólar probablemente se fortalezca, vos estás con el Crowley Peg, los otros países, como dijimos, van a devaluar, es decir, todos van por un camino y Argentina va por otro, en ese sentido. Entonces eso te va a jugar algo para atrás. Obviamente hay cuestiones positivas, ¿no? Digamos, probablemente una mejor relación con el fondo, que puedas negociar bien, se están cumpliendo las metas, cuestión que no es normal en Argentina. Una cosa no menor, que por ahí parece una pavada, pero yo creo que no lo es. A ver, Milei se lleva bien con Elon Musk, que es amigo de Trump, ¿no? Entonces ahí tenés un puente de relación bastante interesante, ¿no? Digamos, porque Macri tenía diálogo directo con Trump, Milei no, pero sí lo tiene a Musk, que va a ser un jugador clave en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo te queda ese costo-beneficio? No lo sé. Desde el punto de vista cambiario, yo creo que Argentina va a sufrir, pero no es lo único. ¿Vos creés que las relaciones, no sé si Argentina va a entrar en un periodo de relaciones carnales como teníamos en los 90 con Estados Unidos? ¿Vos creés que Trump, con el perfil por ahí un poco más proteccionista que tiene, que, bueno, tarifa, barreras arancelarias, en su momento pelea comercial con China, ¿vos creés que puntualmente para la Argentina pueda o esté dispuesto a tomar medidas que nos den un espaldarazo fuerte para inversiones un poco más de largo plazo, inversiones por ahí más estratégicas, dado el perfil que tiene la Argentina, o va a quedar más en temas políticos que no necesariamente tienen un impacto fuerte en la economía real? Es una muy buena pregunta. Yo creo que ahí Milei está tratando de ser bastante inteligente en captar inversiones vinculadas a empresas tecnológicas, ¿no? Donde por ahí las inversiones pueden llegar más rápido que si son empresas industriales, ¿no? Tienen otra velocidad. Estados Unidos yo creo que va a tratar de dar una mano. Aparte vos mirás hoy lo que es Latinoamérica y bueno, se caracteriza ahora por gobiernos más populistas, ¿no? Digamos, Argentina ahora es la excepción en eso. Bueno, alguno podría argumentar que esto es populismo de derecha, ¿no? Pero es más amigable con el perfil de Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, hoy la manera que tiene Estados Unidos de cuidar, como se suele decir, su patio trasero, que es América Latina, el arma más fuerte que tenés es Milei, ¿no? Porque en Brasil está Lula. Entonces, centros yo creo que van a llover. Ahora, depende mucho de cómo después caiga la agenda de Estados Unidos, ¿no? Porque lo que se está discutiendo en el mundo saliendo de Argentina es quién va a ser el líder mundial los próximos años, si Estados Unidos, China, si vamos a un mundo bipolar, multipolar, si es unipolar, y bueno, es una agenda mucho más demandante que va dejando las otras cuestiones para segundo, tercer, quinto, último lugar, y bueno, si esa agenda se vuelve muy intensa, y va a ser difícil que nos den bola, ¿no? Digamos, Argentina no. Hoy
nos miran con curiosidad, pero no es un jugador importante. Entonces, la incertidumbre mundial yo creo que te puede jugar en contra en ese sentido. Empresas como Mercado Libre están buscando la licencia bancaria, están buscando operar como bancos, fintechs que quieren hacer inversiones, algo que creo que va a obligar, por ejemplo, a los bancos a mejorar mucho, que el sistema bancario de Argentina tiene muchas falencias. ¿Vos creés que eso es un reflejo de un cambio más de mediano plazo, si querés, en el contexto y en el marco económico? Más allá de que también podemos discutir si van a venir o no inversiones del exterior. ¿Vos creés que hay margen para que localmente las empresas tengan incentivos a empezar a producir, apostar una eventual baja de impuestos más fuerte, que el superávit fiscal se va a mantener? ¿O crees que es lo que pasa naturalmente en la Argentina, que es salimos de una crisis, nos recuperamos para eventualmente volver a caer en la misma crisis? ¿Vos crees que esta vez puede ser distinto? Puede ser distinto, porque es difícil decir, ¿no? Porque, por un lado, digo, la verdad, no veo en el corto plazo que se bajen impuestos. No sé si es tan sencillo sostener el equilibrio fiscal, ¿no? Porque gran parte de este equilibrio fiscal, que en realidad no es equilibrio fiscal si tomamos los intereses capitalizados por LEFI, ahí tendrías déficit. Igual es una tarea que se hizo muy bien porque la reducción del déficit fue muy notoria. No sé qué tan fácil es sostenerlo teniendo en cuenta que se hizo en gran medida con licuación, ¿no? Y que ahora la inflación es más baja y entonces se vuelve más desafiante mantener ese equilibrio fiscal, por un lado. Entonces lo distinto es que nunca en los últimos 60 años tú tuviste a alguien comprometido con el equilibrio fiscal y que de alguna manera va llegando. Ahora, si no bajan los impuestos, y bueno, para los negocios no es atractivo, ¿no? Y todas las reformas tributarias y por el estilo dependen del Congreso, con las debilidades que marcamos. Incluso aunque Milei haga una gran elección legislativa, va a seguir siendo minoría, entonces va a tener que negociar. Por momentos parece que negocia bien, por momentos es más confrontativo, digamos, ahí hay toda una cuestión difícil. Es decir, si vos me mantenés el déficit, diría, no, es lo mismo de siempre. Pero esta vez sí hay un compromiso con el déficit, que no sé si lo van a poder sostener, pero puede que sí. Y si es así, puede ser distinto. ¿Vos creés que el repunte sobre todo de salarios, por ejemplo, como indicador positivo, si querés más para la gente común y a pie más palpable, vos creés que de corto plazo puede seguir habiendo buenas noticias, si querés, más, no porque no sea necesario comer la macro, o sea, de hecho vos necesitas una macro ordenada para que todo el resto de la economía funcione? ¿Vos creés que de corto la gente va a poder sentir algún tipo de mejora un poco más palpable, si querés, de alguna manera? ¿O estos efectos de estabilidad macro van a tardar más tiempo en verse más pujantemente, si querés, desde el punto de vista de el que nos está viendo y más la gente común y de a pie, si querés? Yo creo que la recuperación va a ser lenta, que se va a ver lento. Hace varios meses se viene recuperando el salario, pero de un piso que, si vos mirás la serie histórica, es casi el piso del 2001, el nivel de salarios. Con lo cual venís desde un subsuelo muy, muy importante. Y se va recuperando, pero todavía está lejos del último techo relativo y creo que va a ir lento hacia ese techo relativo. Entonces creo que va a tardar en verse en la micro un poco porque la recuperación va a ser lenta, pero si vos me hacías esta pregunta en marzo o en abril, te hubiera contestado preocupado, diciendo, mira, sí me preocupa mucho esta recuperación lenta, pero la verdad es que siento, no lo sé, no hablo con tantas personas, pero no sé, el otro día me vinieron acá a arreglar el piso y que vino a arreglar el piso tenía el objetivo de comprarse una moto, ahora dice me lo voy a poder comprar mucho más tarde, es decir, antes hubiera podido más rápido, me plantea eso, porque en dólares tenemos inflación, pero de alguna manera están dispuestos a esperar, ¿no? Digamos, como que esa luna de miel cortita, yo creo que hubo un cambio de mentalidad y bueno, hay que esperar más tiempo. Y eso es un activo importante, sobre todo que no hay una oposición muy organizada. Entonces, por más que haya una recuperación lenta, me parece que hay una probabilidad de que la paciencia sea mayor, a pesar de que vamos a seguir sufriendo, pero de a poquito esto creo que se va a ir recuperando, el salario. Y un dato no menor, porque el salario se viene recuperando hace varios meses capaz, pero lo que venía mal era la tasa de entrada y de salida en el mercado laboral, es decir, había más despidos que contrataciones. Y en septiembre, por primera vez, ese dato se revirtió,
¿no? Que también te va mostrando que la recuperación no es solo por salario, sino también por cantidad de empleados, ¿no? Porque en definitiva la masa salarial es un P por Q, ¿no? De precio de salario, el Q de cantidad de trabajadores. Me subía el P, pero me caía el Q. Y bueno, ¿cómo queda esa masa salarial? No lo sé. Ahora, desde septiembre, están subiendo los dos. Lo que pasa es que los motores de Argentina para crecer están dañados, ¿no? Está bien, hay crédito, pero el crédito acá es el 5% del PBI, en Chile es del 60%. Son cosas distintas. Inversión potente todavía no viene, ¿no? Entonces vos tenés los motores que te empujan despacio. Desde el punto de vista del tipo de cambio, estás atrasado. Entonces eso tampoco empuja mucho. Todo eso a mí me hace concluir que la recuperación no va a ser en V, que va a ser más bien lenta, y que bueno, entonces se va a sentir más lento que rápido la recuperación en la micro, ¿no? No, eso comparto con vos. ¿Vos creés que el gobierno tiene margen de encarar reformas un poco más profundas, ya si querés, para simplificar burocracia? No por ahí puntualmente una rebaja impositiva, que eso te pega de lleno a lo que es el compromiso fiscal, si querés, más medidas de desregulación, si se quiere, para tratar de facilitar un poco las cosas, ¿o crees que políticamente, bueno, dado el contexto que discutimos hace un ratito, va a ser difícil que pueda meter legislación relevante, digamos, o sea, de regulación relevante que, bueno, obviamente te pueda acelerar un poco esta dinámica de recuperación? Sí, ¿no? Porque obviamente vos tenés cantidad y calidad de regulaciones. Obviamente hay cantidad, pero muchas de ellas son pequeñas cosas que obviamente son bienvenidas. Pero acá lo que hay que entender es que para que Argentina cambie, vos lo que necesitas es las reformas estructurales y las regulaciones son complementos de las reformas, ¿no? Entonces, a falta de poder hacer reformas, bueno, hacemos más de regulaciones que son bienvenidas, pero, por ponerte un ejemplo, el PBI no va a crecer porque ahora pueda pagar con el celular en el restaurante en vez de que con la tarjeta de crédito o en efectivo, ¿ok? Sí, ayuda, es bienvenido, pero no es lo que te va a hacer que la economía crezca. Entonces, para eso necesitas las reformas. Y con el Congreso adverso va a ser difícil. Yo creo que si hace una muy buena elección, por ahí puede tratar de por lo menos encarar una o dos reformas. La laboral debería ser una de las importantes, probablemente, y sí tratar de ir a las desregulaciones más importantes, ¿no? Y eso obviamente ayuda. Creo que es bastante inteligente en la comunicación también, ¿no? Pues todos los días se anuncia algo y son detalles que, bueno, la sumatoria de esos detalles, no en un año, pero en 3, 4, te pueden hacer una diferencia. Pero sí necesitas encarar algún tipo de reforma. Si vos querés que Argentina salga del estancamiento de los últimos 12 años, sí o sí va a hacer falta una reforma. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Parece que no estamos hablando media hora. Realmente muchísimas gracias por sumarte, obviamente, y dar tu punto de vista. ¿Dónde te puede seguir la gente que nos ve en redes? Porque, bueno, sé que vos publicás un poquito de cosas por ahí. ¿Dónde te pueden seguir en redes? La verdad que abandoné Twitter, tengo que volver porque me distraía mucho, pero a la vez es muy útil Twitter. Pero estoy en Instagram con mi nombre y apellido. Pero ya volveré a Twitter porque ya lo empecé a extrañar. Y es una buena, obviamente tenés de todo, pero realmente para mí es una muy buena red social en la cual podés aportar, bueno, cada uno, viste, en lo que es profesional, su punto de vista, su conocimiento, y te podés llevar cosas muy valoradas y opiniones muy variadas también, que creo que eso también está muy bueno y muy importante. Bueno, realmente muchísimas gracias por sumarte, te voy a estar molestando nuevamente en otra oportunidad, pero bueno, muchísimas gracias por sumarte y aportar tu punto de vista. Gracias a vos, cuando quieras. No, por favor, buen día. Hasta luego. Bueno, Iván Kachanowski con nosotros dando, bueno, su punto de vista muy valorado también. Como siempre, a todos muchísimas gracias por vernos, por estar con nosotros. Pueden seguirnos, como siempre, en todas nuestras redes, @globalplayoc, en el sitio web www.globalplay.ar para ver este programa y obviamente todo el resto de los contenidos y de programas de Global. Nos vemos, como siempre, todos los viernes a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias.